En la población urbana del Perú tenemos que el 1.1% no cuenta con energía eléctrica. En el caso de la población rural, esto se eleva hasta el 19.9%. Es decir, estamos hablando de un 20% en las zonas rurales de nuestro país que no cuentan con esta fuente de energía importante para el desarrollo. Esta realidad no hace más que lamentarnos, pero dejemos un poco esto como un punto aparte para hablar acerca de cómo surgió a través de los años la luz eléctrica en el país. Para ello, adentrémonos en la historia y veamos a través de los años cómo llegó la luz eléctrica al país. Bienvenidos a Doble Línea. Yo soy Rodolfo Alejandro y la historia comienza aquí. Garcilaso de la Vega, cuando narra en los comentarios reales una fiesta nocturna incaica, menciona que se iluminaban los incas con una especie de hachos de paja tejida en forma redonda, a lo que se denominaba pancucu. Esto era una especie de antorcha que permitía a los incas iluminarse durante esta festividad. El investigador Valentín López Espíritu, cuando habla en un artículo acerca de la extracción minera prehispánica, menciona que los incas posiblemente usaban la grasa o el estiércol de las llamas como fuente de combustible para generar calor, para generar luz dentro de los socavones mineros. Ya en la época virreinal, durante los siglos XVI y XVII, existía como oficio la cerería. Las velas hechas de cera de abeja servían para iluminar los interiores de las casas, de los templos, también como ofrendas en altares y andas religiosas. En esta época, el segundo marqués de Cañete dispuso que los vecinos alumbrasen las puertas de sus casas con reverberos de barro con grasa. De esta forma generaban iluminación para las calles. Posteriormente, en 1776, el virrey Amat, a través de sus ordenanzas, obligó a que los tenderos y los pulperos, es decir, dueños de tiendas y de ventas de comida, pusieran en las puertas de sus negocios faroles que iluminasen las calles o las esquinas hasta el amanecer. Ya en nuestra época republicana, después de la independencia de 1821, cuando era presidente Agustín Gamarra, en el año 1833, él dispuso que se colocaran en la ciudad de Lima faroles con vela de cebo. Estos faroles estaban colgados de un brazo de metal que iba pegado a las paredes. Este brazo de metal era llamado pescante. Luego, en el año 1839, se dispuso a través de una reglamentación policial que en cada cuadra hayan 7 faroles, en distancias iguales y alternados entre cuadra y cuadra. Este alumbrado, que debía encenderse a las 6 de la tarde en invierno y a las 7 de la tarde en verano, debía de estar encendido hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Más adelante, en el año 1847, se empezó a usar el aceite de ballena como combustible para el alumbrado público. Este aceite era muy importante en esa época, no solamente por su uso como combustible en las lámparas, sino también porque era usado como lubricante en las maquinarias de la época. Hay que recordar que con el uso de los faroles en el alumbrado público, ya sea faroles de vela, faroles de aceite, llegó el oficio del farolero. Esta persona era la encargada de prender y de apagar los faroles de la ciudad. Eran varias personas, cada persona se encargaba de cierta zona de la ciudad porque tenía que encenderla lo más pronto posible con la llegada de la noche. Con el pasar de los años llegó el alumbrado a gas. En el año 1855, el 5 de mayo, el presidente Ramón Castilla inauguró el alumbrado a gas encendiendo un farol en un balcón del Palacio de Gobierno. El contrato se había hecho con el empresario Melchor Charón. Esta persona se había puesto en contacto con un ingeniero escocés para la instalación del alumbrado público en la ciudad. El contrato inicial fue para instalar 500 luces en el centro de la ciudad.
Sin embargo, al poco tiempo ya contamos con 2.000 lámparas en el alumbrado público y con 5.000 lámparas en casas y en comercios. De esta forma surge el oficio del gasfitero, persona que se encargaba de instalar y de reparar las tuberías a gas. Hoy este nombre ha sido heredado a las personas que se encargan de reparar las tuberías de agua potable. Con la llegada del gas, pronto también llegó el querosene. El comerciante estadounidense John Dockendorf trajo este combustible, teniendo rápidamente mucho éxito. Y es que en comparativa con el gas, el querosene era mucho más asequible en el precio. El gas, por el contrario, era más caro. Es así que por esta época, en la ciudad de Lima, teníamos a la mayoría de personas que se alumbraban con velas de cebo, otros con lámparas de aceite o con lámparas a querosene. Solo aquellos que podían costearlo usaban el alumbrado a gas. Ahora veamos cómo llegó la luz eléctrica al país. Pero antes es importante mencionar como antecedente que fue la industria minera la pionera en el uso de la electricidad como fuente de energía. Sí, efectivamente, fue la minera Tarija en Huaraz quien creó en 1884 la primera central hidroeléctrica para el uso de su producción, usando para ello las aguas del río Condorhuasi. Este hecho es importante porque es un preludio al uso de la electricidad para las demás industrias. Volviendo a la electricidad como fuente para la luz, fue el 15 de mayo de 1886, siendo presidente Andrés Avelino Cáceres, cuando la empresa Peruvian Electric Construction and Supply Company inauguró por primera vez el alumbrado público en la ciudad de Lima. La corriente era generada por una planta a vapor. Esta se ubicaba al frente del Parque Neptuno, en donde hoy es la primera cuadra de la avenida Paseo de la República. Esta planta contaba con un motor de 500 caballos de fuerza que a través de postes de madera y cable llevaban corriente a la Plaza de Armas, a unas avenidas adyacentes y algunos domicilios cercanos. Como nota anecdótica podemos contar cuál fue el primer apagón que sufrió la ciudad de Lima. Esto fue un miércoles, el miércoles 17 de noviembre de 1886, cuando una persona a las 6:45 trepó por los techos del Palacio de Gobierno, cogió un cable de electricidad e hizo una conexión clandestina con una tubería a gas, lo que generó un corte de luz en Palacio de Gobierno, en la Plaza de Armas y en los portales. Ya luego la empresa encargada de la electricidad repararía este incidente, pero quedaría como anécdota en la memoria colectiva. Por último, el 17 de julio de 1898, la empresa de luz eléctrica de Arequipa encendería por primera vez las luces de los faroles de la plaza de la Ciudad Blanca. Y en 1914, la Compañía Eléctrica Industrial del Cusco alumbraría por primera vez la Ciudad Imperial. Como pueden ver, es muy interesante revisar cuáles fueron los hechos que marcaron dentro de la historia del Perú la llegada de la luz eléctrica, cómo se usó el alumbrado en la época incaica, en la época virreinal, posterior a la independencia, cuando ya éramos república, hasta nuestros días. Ya después de esto, la historia continúa. En 1972, con Juan Velasco Alvarado, las empresas eléctricas pasan a manos del Estado. Posteriormente, con la llegada de Fujimori, en los 90, estas empresas estatales que se crearon, como Electroperú, pasaron a ser privatizadas. Pero eso ya es otra historia. Nos vemos en un próximo video.